Muchas gracias, señor presidente. Recién escuchaba a la miembro informante hablar del TLC capítulo por capítulo. Y la verdad que es el Parlamento, las discusiones que uno quiere ver. Que uno le hubiera gustado ver estos últimos 13 años y que quiere ver en los años que vienen. Discutiendo, como se hizo en comisión, parcialmente, y como se dice acá en sala, hacia dónde va el país. Pero discutiendo. Porque en estos tiempos, señor presidente, desde aquella famosa frase que dejamos pasar el tren en el primer gobierno del Frente Amplio, hasta, para mí, una medida totalmente inentendible, que es no sentarse a discutir lo que puede contener un acuerdo, estoy hablando del TISA, no hemos tenido este tipo de discusiones. Y lo que uno espera de un gobierno, y cuando hablo del gobierno hablo de dos poderes, del Poder Ejecutivo y quien ratifica el Poder Legislativo, es que tengamos estas instancias. Yo no soy un enamorado de los TLC. Yo soy un enamorado del bienestar de mi país. Fin último de toda mi acción. Y como creo que el país no puede estar cerrado al mundo, y yo creo que esa es la discusión que tenemos que dar. Esa es la discusión que está subyacente aquí. Ideológicamente, y están en todo su derecho, hay mucha gente que piensa que en el mundo moderno hay un país que puede subsistir cerrado, que puede subsistir en base a proteccionismo y desarrollando su propio circuito cerrado vital económico. Eso es lo que está subyacente acá. Y habemos otros que creemos que el Uruguay tiene excelentes posibilidades por su población, por su cultura, por su demografía, por su ubicación geopolítica, por su institucionalidad, que el mundo moderno está hecho para que nosotros seamos más prósperos, para que nuestra gente sea más próspera. Entonces a mí me importa muy poco el plenario del Frente Amplio, la verdad, y respeto las instituciones que cada partido político se da, porque no es de mi incumbencia, no me importa lo que dice el canciller de la República, no me importa lo que dice el ministro de Economía, no me importa la telecomedia que se genera en un partido político, porque no es mi materia. Mi materia es que avance el país. Y los responsables últimos es todo el Frente Amplio. Si avanzamos, es todo el Frente Amplio, y si no avanzamos, es todo el Frente Amplio. Porque la ciudadanía por tercera vez le dio la mayoría absoluta. Y allí reside la capacidad del engranaje de que el país avance. Ahora, el tener mayoría absoluta es sinónimo de no escuchar a los demás, no necesariamente, si es un escudo que ha utilizado el Frente Amplio. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque en las relaciones exteriores es fundamental, quizá en muchas otras materias, quizá en la educativa, en la seguridad social, en la política de defensa, pero sí en las relaciones internacionales, cuando todos nos movemos al mundo, de que haya una cohesión más generalizada, que sea una política nacional y no solo una política de gobierno, y la diferencia radica en que tenga una base mucho más amplia que la partidaria, y eso es lo que reclamamos. Y por eso a nosotros hoy nos es grato que sea cual sea el resorte, el Uruguay avance. A ver, no estamos hablando de gran cosa, ¿verdad? No estamos hablando de un gran avance, porque ya tenemos tratados firmados con Chile. Es una señal al mundo. Es una señal al mundo. Uruguay cerrado durante 13 años, salvo con los amigos. Porque lo hemos dicho más de una vez, la política nacional, mejor dicho, la política internacional del Uruguay en los últimos tiempos está claramente identificada con una ideología.
claramente identificada. No. Si no hubiéramos votado en la noche, de la nada, un acuerdo con Venezuela. ¿Se acuerdan? Porque venía el presidente Chávez, le habíamos comprado un regalo. ¿Y en qué terminó la relación con Venezuela? En incumplimientos. En aliarnos con un régimen autoritario que violenta un día sí y otro día también los derechos humanos. En eso terminamos, en la triste historia de acollararnos a un régimen como el de Chávez y el de Maduro. Perdón, mucha gente terminó con mucha plata. Eso también es cierto. Mucha gente terminó con mucha plata. Y eso lo tiene la justicia penal. Y nosotros el apuro no surgió del Partido Nacional. El apuro lo afirmó el presidente de la República. ¿Quién fue el que dijo, me da vergüenza mirarle a la cara a la presidenta Bachelet? ¿Quién fue el que dijo eso? Fue el presidente Vázquez. Fue el presidente del Frente Amplio, que nos debería representar a todos. Me da vergüenza cada vez que me encuentro con la presidenta Bachelet porque el Parlamento no ratifica el Tratado de Libre Comercio. La reacción natural de los partidos de oposición fue decir, vamos a ofrecerle los votos al Frente Amplio. Es lógica. No es ni siquiera una jugada menor política. No fuimos nosotros los que estimulamos esa reacción. Y por eso sí preocupa que si hay un gobierno, cosa que yo no creo lo que dijo el presidente de la República, que había tal apuro. No lo había. O mejor dicho, siempre se antepone una cohesión partidaria antes que el interés nacional. Y ahí es donde entra el conflicto. Los partidos como instrumento para realizar el bien nacional y no los partidos como fin último. Ahí tenemos también otra diferencia. No importa perjudicar al Estado, al país. No importa atrasarlo, importa cohesionar. Y en eso seguramente sí, el Partido Nacional sea un partido mucho más liberal. Es un partido de que tiene algunas discusiones, pero siempre con el afán constructor que lleva al límite las discusiones. ¿Por qué? Porque el instrumento es el medio y no el fin en sí mismo. Por eso uno termina entendiendo más al Partido Nacional en esos temas. Y por eso uno se siente cómodo en el Partido Nacional, que es un Partido Nacional inclusivo y no excluyente, como nos tienen acostumbrados otros nacionalismos que son los que se cierran. El mundo es así, hay que fijarse lo que en la OMC, cómo están la cantidad de tratados en el mundo. Hay que escuchar a la gente que sabe de estos temas. Hay que dedicarle una hora al contador Enrique Iglesias para que, con su trayectoria, con su experiencia, hay que dedicarle tiempo a los embajadores profesionales y no echarlos porque no nos gusta su participación. Hay que abrir la cabeza. Uruguay siempre se caracterizó por una cancillería, un servicio exterior que tenía una línea de interés nacional y no ideológico. Decir que perdimos 13 años es llover sobre mojado, ya está, ya pasaron. Decir que dilapidamos 13 años de bonanza económica única en la historia también es llover sobre mojado. Hay responsables políticos, como los hay en dilapidar la fortuna nacional, la hay en aislamiento internacional. Lo hay. Más y mejor Mercosur. Yo comparto esa afirmación. El error es creerse que más y mejor Mercosur es no podernos abrir del barrio. Bueno, si le pegamos al vecino, nos vamos a pelear con el vecino.
Si le decimos al vecino que estamos en contra de las papeleras y a la primera de cambio porque hablamos con los empresarios, decimos que está todo arreglado, es una cachetada al vecino. Obviamente es una cachetada al vecino. Si decimos en noviembre del 2016 que vamos a firmar un TLC con China, desde China, sin hablar con los vecinos, es otra cachetada al vecino. A mí me tiene 100 cuidado quién gobierna en Argentina, quién gobierna en Brasil, quién gobierna en Chile y quién gobierna en Paraguay. No me interesa, siempre y cuando no perjudiquen a mi país. O la visión positiva, me interesa siempre y cuando no frenen el crecimiento de nuestra nación, que se ha hecho a los codazos entre los grandes. Y eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Eso es lo que Uruguay tiene que ver al futuro. Un país con excelencia, un país con buena producción, un país boutique, un país con intelecto, un país con desarrollo, un país que geopolíticamente está ubicado en el corazón y en la entrada al Cono Sur. ¿Vamos a seguir discutiendo durante años lo que tenemos que hacer o vamos a movernos rápidamente? El mundo moderno exige países sin mochila. El mundo moderno exige moverse rápidamente. Se genera la demanda, allí va la oferta. Yo no creo en acuerdos internacionales hasta que la muerte nos separe. Obviamente que no creo, porque el mundo, como me decía el contador Iglesias, es como un gran plato de fideos que uno mueve y se entrelaza de forma distinta, según fenómenos económicos, según fenómenos del clima, según guerra, según estrategias aliadas de rediciones de distintas guerras frías y lamentablemente según regímenes democráticos o dictaduras que terminan aplanando pueblos enteros. Allí está el ser nacional, allí está nuestra definición. Y por eso yo reivindico el informe de la senadora Xavier. Me hubiera gustado vivir mucho más de estos. Pero como soy un hombre de mañana y no de pasado, simplemente miro por el espejo retrovisor de la historia para saber qué es lo que no quiero y para saber qué patrones quiero repetir. Espero que esta firma de hoy, esta ratificación de hoy, que más vale tarde que nunca, sea la que Uruguay adopte sin perjuicio a quien rija los destinos para el bien nacional en los próximos tiempos. Muchas gracias.